Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago, y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una lancha, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos cuenta la primera lectura de hoy del primer libro de Samuel en el capítulo 18 y 19, como el pueblo de Israel se enamoró, se fascinó del joven David cuando mató prodigiosamente al más poderoso representante del enemigo filisteo, llamado por la tradición popularmente como Goliat. La gente y el pueblo sencillo en coplas populares gritaban: el rey Saúl mató a 1000, el joven David a 10,000. Pero no todo fue color de rosa. Al rey Saúl le sentó muy mal aquella copla, según nos dice la primera lectura que hoy nos presenta la liturgia, y enfurecido comentó: con que 10,000 mató David y yo solamente 1000, ya solo le falta ser rey. Saúl se llenó de celos, pudiéramos afirmar de envidias, y buscó asesinar al joven David. La historia de la Biblia, como la historia humana, está cargada de todas estas pasiones: coraje y valentía del joven David, celos y envidia de su rey, que no aceptaba la popularidad y el amor y admiración que el pueblo sencillo tenía por David. Son los instrumentos humanos precisamente utilizados por Dios para construir historia de salvación en medio de su pueblo. Y es paradójicamente un hijo del rey Saúl, Jonatán, quien se pone del lado de su amigo el joven David para defenderlo frente a su padre el rey y para persuadirlo de que no atente contra la vida del muchacho, que es enteramente fiel al rey. Las intrigas de hace 3000 años hoy también están a la orden del día, en las empresas, en los colegios, universidades, en el seno incluso de la propia familia, en el círculo de los amigos. Pero hoy, como hace 3000 años, Dios suscita también personas buenas que hablarán de tu parte, que te sacarán en limpio frente a los demás, que mostrarán la inocencia y la rectitud de tus intenciones. No te atemorices por los envidiosos o los celotípicos que siempre han existido. Confía en Dios, como lo hizo el joven David, y con seguridad saldrás adelante. No es otro el sentido del salmo responsorial que hoy nos presenta la liturgia, cuando dice: en Dios confío y no temo. Misericordia, Dios mío, que aunque me hostigan y me atacan todo el día, mis enemigos me atacan en masa, en Dios cuya promesa alabo, en el Señor cuya promesa reconozco, en Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Hoy dilo a tu corazón cuando experimentes intrigas y dificultades humanas, e invoca al Dios que todo lo puede, al que decimos y recitamos y proclamamos en el credo dominical como el Dios todopoderoso. De hecho, el Evangelio de hoy de San Marcos en el capítulo 3 nos muestra cómo la muchedumbre seguía a Jesús por las zonas de Galilea en el norte del actual Israel. Como había curado a muchos, y todos los que sufrían de alguna enfermedad se le echaban encima de su cuerpo para tocarlo. Verdaderamente fue un fenómeno de masas Jesucristo como hombre entre los hombres de su tiempo.
Y hoy reconocemos que faltan en nuestra iglesia y en nuestra sociedad líderes, profetas, voz de Dios, que proclamen la esperanza, el amor, la misericordia a los demás. Todavía está vivo para nosotros el recuerdo del Papa Francisco en nuestro país, Colombia, y ahora vemos emocionados las imágenes del Papa Francisco en Chile y en Perú, que por esta semana está llevando ese mensaje a muchedumbres, a millones de personas. Hoy reconozcamos que se necesitan valientes, hombres y mujeres con coraje, que anuncien el amor y la verdad de Dios. El Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12, nos muestra un detalle pintoresco, si se quiere, de lo que era la actividad evangelizadora de Jesús hace 2000 años. Nos muestra cómo era un hombre demasiado popular, muy querido por las personas y reconocido definitivamente como un profeta, capaz de anunciar con autoridad un mensaje distinto, pero sobre todo capaz de respaldar esas palabras con acciones de sanación y de curación. Nos dice la primera parte del Evangelio que hoy meditamos, cómo Jesús se retira con sus discípulos a la orilla del lago de Galilea y lo sigue una inmensa muchedumbre. Detalla las regiones de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania, de las cercanías de Tiro y de Sidón. Pero mírenlo el detalle. El ser humano ha sido siempre un sediento de Dios, un sediento de salud física y de salud interior. Y cuando reconocen una persona que efectivamente es imagen de Dios, se van tras ella. Nos dice que la gente literalmente se le echaba encima para tocarlo. Esa hambre espiritual de hace 2000 años, hoy la constata uno de manera silenciosa en muchas personas. Se me da en pensar que detrás de muchas búsquedas espirituales del hombre de hoy, en la nueva era, en religiones orientales, que no necesariamente en el cristianismo, hay una búsqueda eterna, universal e inconsciente de trascendencia, de espiritualidad. Siempre cobran fuerza esa expresión, esas palabras del padre de la iglesia, San Agustín, cuando afirma: Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón andará inquieto hasta que no repose, no descanse en ti. Es la gran verdad del ser humano. Somos tan indefensos, somos tan frágiles, tan quebradizos, tan limitados. Permítanme esta expresión, estamos tan enfermitos en el cuerpo y en el alma que literalmente nos queremos echar encima de Jesús para tocarlo. Viene a mi memoria el pasaje evangélico de la hemorroísa, que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años y se había gastado su dinero en médicos de la época. Pero ella, en una fe muy bonita, dice: con solo tocar la orla, el borde del manto del profeta Jesús, sé que quedaré sana. Efectivamente, Jesús experimenta que sale como una especie de fuerza sanadora de su ser, porque la fe de la mujer ha sido superior a la misma voluntad de Cristo, casi sin contar con su aquiescencia, sin su consentimiento, la mujer ha sido sanada. Este es el Mesías que anuncia el cristianismo. Este es el hombre del que se habla 2000 años después. Esta es la persona que partió la historia humana antes de él y después de él. Este es el pobre que ha enriquecido a muchos. Este es el obediente a Dios que nos enseña el camino de la libertad desde la obediencia. Este es el casto, el del amor puro, que nos enseña el sentido del auténtico amar a los hombres de nuestro tiempo. Este es el sanador por excelencia, al que la gente se le tiraba literalmente encima para ser curada, para ser sanada. Pero hay un segundo elemento, también si se quiere un poco pintoresco. Nos habla de algunos enfermos que tenían espíritus inmundos, de alguna forma posesiones. Es paradójico y es contradictorio que los llamados hombres buenos de la época de Jesús, los fariseos, los conocedores de la ley de Dios, los escribas,
los saduceos también de alguna forma no reconocieran el profetismo y el señorío, la divinidad que había en la persona de Jesús. Y es paradójico, y es aquí la ironía, como una persona que tiene un espíritu inmundo, poseída por el maligno, es capaz de gritar: aléjate de mí, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo reconocer a ese Cristo? ¿Cómo descubrir a ese Mesías? ¿Cómo valorar al que es el Hijo de Dios por parte de un poseso? Y aquellos hombres que se sentían buenos no fueron capaces de hacerlo. ¿Qué pasa con los hombres que se llaman de bien? ¿Qué pasa a veces con algunas autoridades o ministros religiosos en distintas iglesias del mundo de hoy, que tienen a Dios en sus labios pero no en su corazón? ¿Qué ocurre a veces con que personas que han vivido en el mal son capaces de reconocer más claramente la presencia, la vida, la acción de Dios en una persona concreta, en Jesús? No es gratuito que Jesús haya afirmado, a propósito de la falta de fe de los fariseos en él, que las prostitutas y los cobradores de impuestos, esto es, los publicanos, les antecederán en el reino de los cielos. Es una gran verdad que a veces los pecadores, los equivocados, tienen mayor facilidad para reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y a reconocer el mensaje cristiano. Señor, libéranos de las falsas seguridades religiosas. De alguna manera, desnúdanos de esas falsas vestiduras que nos dan una seguridad de que nosotros creemos en Dios, lo anunciamos en nuestros labios, pero no lo tenemos verdaderamente en el corazón. ¿Cuántos hay? Y en el ministerio sacerdotal lo he comprobado, que son auténticos arrepentidos, que muy adoloridos, muy compungidos, empiezan una verdadera vida de metanoia, de conversión, de cambio profundo, y avanzan en hombros de gigante, a pasos inmensos, en santidad, en espiritualidad. Y en cambio las personas llamadas buenecitas, que a veces fueron de vida sacramental frecuente y de rezos frecuentes, siguen con los mismos vicios, los mismos resentimientos, la misma falta de misericordia de todas las personas y de todos los años. Jesús, gracias por enseñarnos este Evangelio. Señor, quiero abalanzarme sobre ti, quiero echarme espiritualmente sobre ti y decirte: me siento un enfermito, sáname, Señor. Quiero con humildad de corazón, quizás como el endemoniado del Evangelio, decirte: te reconozco, tú eres Dios, tú eres el Señor de la historia, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, o como nos dice el Evangelio de hoy, verdaderamente me postro ante ti, porque tú eres el Hijo de Dios. Amén. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate,
pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que perdonas siempre a aquel que no lo merece, a ti que eres recto y noble cuando ves que se te abaja, a ti que te desprecia el mundo porque no sigues las reglas que ha marcado, a ti que te enfrentas con él para así poder salvarlo, a ti que eres calumniado, que eres torturado y ultrajado por mi causa, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor.
Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. Alégrate y regocíjate. Alégrate y regocíjate. Que el pueblo sencillo tenía por David son los instrumentos humanos precisamente utilizados por Dios para construir historia de salvación en medio de su pueblo. Y es paradójicamente un hijo del rey Saúl, Jonatán, quien se pone del lado de su amigo el joven David para defenderlo frente a su padre el rey y para persuadirlo de que no atente contra la vida del muchacho, que es enteramente fiel al rey. Las intrigas de hace 3000 años hoy también están a la orden del día, en las empresas, en los colegios, universidades, en el seno incluso de la propia familia, en el círculo de los amigos. Pero hoy, como hace 3000 años, Dios suscita también personas buenas que hablarán de tu parte, que te sacarán en limpio frente a los demás, que mostrarán la inocencia y la rectitud de tus intenciones. No te atemorices por los envidiosos o los celotípicos que siempre han existido. Confía en Dios, como lo hizo el joven David, y con seguridad saldrás adelante. No es otro el sentido del salmo responsorial que hoy nos presenta la liturgia, cuando dice: en Dios confío y no temo. Misericordia, Dios mío, que aunque me hostigan y me atacan todo el día, mis enemigos me atacan en masa, en Dios cuya promesa alabo, en el Señor cuya promesa reconozco, en Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Hoy dilo a tu corazón cuando experimentes intrigas y dificultades humanas, e invoca al Dios que todo lo puede, al que decimos y recitamos y proclamamos en el credo dominical como el Dios Todopoderoso. De hecho, el Evangelio de hoy de San Marcos en el capítulo 3 nos muestra cómo la muchedumbre seguía a Jesús por las zonas de Galilea en el norte del actual Israel, como había curado a muchos, y todos los que sufrían de alguna enfermedad se le echaban encima de su cuerpo para tocarlo. Verdaderamente fue un fenómeno de masas. Son esas palabras del padre de la iglesia, San Agustín, cuando afirma: Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón andará inquieto hasta que no repose, no descanse en ti. Es la gran verdad del ser humano. Somos tan indefensos, somos tan frágiles, tan quebradizos, tan limitados. Permítanme esta expresión: estamos tan enfermitos en el cuerpo y en el alma que literalmente nos queremos echar encima de Jesús para tocarlo. Viene a mi memoria el pasaje evangélico de la hemorroísa, que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años y se había gastado su dinero en médicos de la época. Pero ella, en una fe muy bonita, dice: con solo tocar la orla, el borde del manto del profeta Jesús, sé que quedaré sana. Efectivamente, Jesús experimenta que sale como una especie de fuerza sanadora de su ser, porque la fe de la mujer ha sido superior a la misma voluntad de Cristo, casi sin contar con su aquiescencia, sin su consentimiento.
la mujer ha sido sanada. Este es el Mesías que anuncia el cristianismo. Este es el hombre del que se habla 2000 años después. Esta es la persona que partió la historia humana antes de él y después de él. Este es el pobre que ha enriquecido a muchos. Este es el obediente a Dios que nos enseña el camino de la libertad desde la obediencia. Este es el casto, el del amor puro, que nos enseña el sentido del auténtico amar a los hombres de nuestro tiempo. Este es el sanador por excelencia, al que la gente se le tiraba literalmente encima para ser curada, para ser sanada. Pero hay un segundo elemento, también si se quiere un poco pintoresco. Nos habla de algunos enfermos que tenían espíritus inmundos, de alguna forma posesiones. Es paradójico y es contradictorio que los llamados hombres buenos de la época de Jesús, los fariseos, los conocedores de la ley de Dios, los escribas, los saduceos también de alguna forma, no reconocieran el profetismo y el señorío, la Jesucristo como hombre entre los hombres de su tiempo. Y hoy reconocemos que faltan en nuestra iglesia y en nuestra sociedad líderes, profetas, voz de Dios, que proclamen la esperanza, el amor, la misericordia a los demás. Todavía está vivo para nosotros el recuerdo del Papa Francisco en nuestro país, Colombia, y ahora vemos emocionados las imágenes del Papa Francisco en Chile y en Perú, que por esta semana está llevando ese mensaje a muchedumbres, a millones de personas. Hoy reconozcamos que se necesitan valientes, hombres y mujeres con coraje, que anuncien el amor y la verdad de Dios. El Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12, nos muestra un detalle pintoresco, si se quiere, de lo que era la actividad evangelizadora de Jesús hace 2000 años. Nos muestra cómo era un hombre demasiado popular, muy querido por las personas y reconocido definitivamente como un profeta, capaz de anunciar con autoridad un mensaje distinto, pero sobre todo capaz de respaldar esas palabras con acciones de sanación y de curación. Nos dice la primera parte del Evangelio que hoy meditamos, cómo Jesús se retira con sus discípulos a la orilla del lago de Galilea y lo sigue una inmensa muchedumbre. Detalla las regiones de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania, de las cercanías de Tiro y de Sidón. Pero mírenlo el detalle. El ser humano ha sido siempre un sediento de Dios, un sediento de salud física y de salud interior. Y cuando reconocen una persona que efectivamente es imagen de Dios, se van tras ella. Nos dice que la gente literalmente se le echaba encima para tocarlo. Esa hambre espiritual de hace 2000 años, hoy la constata uno de manera silenciosa en muchas personas. Se me da en pensar que detrás de muchas búsquedas espirituales del hombre de hoy, en la nueva era, en religiones orientales, que no necesariamente en el cristianismo, hay una búsqueda eterna, universal e inconsciente de trascendencia, de espiritualidad. Siempre cobran fuerza esa expresión de divinidad que había en la persona de Jesús. Y es paradójico, y es aquí la ironía, como una persona que tiene un espíritu inmundo, poseída por el maligno, es capaz de gritar: «Aléjate de mí, tú eres el Hijo de Dios». ¿Cómo reconocer a ese Cristo? ¿Cómo descubrir a ese Mesías? ¿Cómo valorar al que es el Hijo de Dios por parte de un poseso? Y aquellos hombres que se sentían buenos no fueron capaces de hacerlo. ¿Qué pasa con los hombres que se llaman de bien? ¿Qué pasa a veces con algunas autoridades o ministros religiosos en distintas iglesias del mundo de hoy, que tienen a Dios en sus labios pero no en su corazón? ¿Qué ocurre a veces con que personas que han vivido en el mal son capaces de reconocer más claramente la presencia, la vida, la acción de Dios en una persona concreta, en Jesús?
No es gratuito que Jesús haya afirmado a propósito de la falta de fe de los fariseos en él, que las prostitutas y los cobradores de impuestos, esto es, los publicanos, les antecederán en el reino de los cielos. Es una gran verdad que a veces los pecadores, los equivocados, tienen mayor facilidad para reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y a reconocer el mensaje cristiano. Señor, libéranos de las falsas seguridades religiosas. De alguna manera, desnúdanos de esas falsas vestiduras que nos dan una seguridad de que nosotros creemos en Dios, lo anunciamos en nuestros labios, pero no lo tenemos verdaderamente en el corazón. ¿Cuántos hay? Y en el ministerio sacerdotal lo he comprobado, que son auténticos arrepentidos, que muy adoloridos, muy compungidos, empiezan una verdadera vida de metanoia, de conversión, de cambio profundo, y avanzan en hombros de gigante, a pasos inmensos, en santidad, en espiritualidad. Y en cambio las personas llamadas buenecitas, que a veces fueron de vida sacramental frecuente y de rezos frecuentes, siguen con los mismos vicios, los mismos resentimientos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago, y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una lancha, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos cuenta la primera lectura de hoy del primer libro de Samuel en el capítulo 18 y 19, como el pueblo de Israel se enamoró, se fascinó del joven David cuando mató prodigiosamente al más poderoso representante del enemigo filisteo, llamado por la tradición popularmente como Goliat. La gente y el pueblo sencillo en coplas populares gritaban: el rey Saúl mató a 1000, el joven David a 10.000. Pero no todo fue color de rosa. Al rey Saúl le sentó muy mal aquella copla, según nos dice la primera lectura que hoy nos presenta la liturgia, y enfurecido comentó: con que 10.000 mató David y yo solamente 1000, ya solo le falta ser rey. Saúl se llenó de celos, pudiéramos afirmar de envidias, y buscó asesinar al joven David. La historia de la Biblia, como la historia humana, está cargada de todas estas pasiones: coraje y valentía del joven David, celos y envidia de su rey, que no aceptaba la popularidad y el amor y admiración